hablaba al principio, bueno, de manera tradicional, se dice que hoy es el Día del Padre. Y pues vamos a aprovechar este día para hablar un poquito de este tema. Hay un proverbio, Proverbios 26. Lo voy a leer en la versión Reina Valera actualizada. Y dice de la siguiente manera, cuando tenga Proverbios 26 me dice ya lo tengo. En esta versión dice de esta manera: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, es decir, su propia justicia. Dice, pero hombre de verdad, por ahí usted debe de ver la palabra virtuoso, hombre virtuoso, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? La palabra virtuoso tiene una connotación de algo completo, algo entero, algo integral, íntegro. Alguien que puede decir o puede ser confiable en todas sus actitudes. Y hoy vamos a hablar acerca de lo que representa ser un hombre completo como padre de familia. Porque finalmente ser hombre, finalmente representa algún día ser padre, si Dios nos privilegia con esta bendición. ¿Cuántos de los varones que están aquí saben que ser padre es un privilegio, una gran bendición? ¿Cuántos papás están presentes? Levante su mano. Ya volteen a ver todos y vean, mire cuánto jefe de casa, cuánto papá hay aquí. Aquí lo más importante va a ser si esto para ustedes va a ser una palabra de consuelo, de abrazo o quizás de confrontación, como es la palabra de Dios. Porque mire, vivimos en una generación donde cada día es más difícil encontrar varones que ejerzan la paternidad, pero de acuerdo al modelo que dejó Dios para nosotros, escrito. Un modelo que contrasta de una manera determinante con la imagen paterna que las sociedades del mundo se han encargado de degenerar, de corromper y de aceptar con mucha libertad, al grado de que ya la paternidad no tiene nada que ver a veces con lo que realmente Dios dispuso en el carácter de un papá, hablando de un padre, varón. Obviamente, en este asunto de la paternidad o de las familias, con todo respeto lo digo, hay muchas damas, muchas mujeres que por diversas circunstancias tienen que hacer la labor de papá y mamá, lo cual es muy loable. Es algo impresionante ver cómo ciertas mujeres, determinadas mujeres, cumplen con este papel con cabalidad mucho mejor que un varón. Y esto no es nuevo, mis hermanos. A lo largo de la historia, debido a la moral humana, a la naturaleza humana, por el menosprecio o la ignorancia de la palabra de Dios, la figura y función del esposo y padre dentro de casa y fuera de casa, como cabezas de hogar, no ha sido desempeñado del todo bien, precisamente por esa forma de expresión que con el tiempo se ha deteriorado de la paternidad. ¿Qué da como resultado esto? Pues eso, una imagen distorsionada del varón como esposo y padre, donde muchas veces se limitan sus actividades a ser proveedor de bienes materiales, solamente llega ese momento, y con una figura pues de autoritarismo, donde se le tiene más temor que respeto, ¿verdad? De repente, no hagas esto porque tu papá se enoja, o vas a ver ahora que llegue tu papá. O sea, es el argumento con el que se le espanta a los niños. Ya no es el coco, es el papá. Y eso no debería de ser. Yo le digo a mis hermanas que tengan sabiduría
al ejercer también esta disciplina en sus hijos y no poner al papá como si fuera el ogro, ¿verdad? El Shrek que va a llegar a destrozar, ¿verdad? La vida de sus hijos, no. Ahora, desde el punto de vista que lo estamos viendo, cuando el varón se olvida de sus obligaciones, de sus compromisos, pues es también muy común que deje la responsabilidad tanto de su matrimonio como de la familia a la esposa, lo cual es un grave error, tanto del varón dejarlo como de la mujer tomarlo, para que sea parejo esto. Pero como el hombre siempre va en contra de la voluntad de las instrucciones de Dios, pues justifica su conducta, teje sus propias maneras de ejercer a conveniencia su propia voluntad, aunque continuamente esté pagando las consecuencias de sus decisiones. Porque si bien es cierto que no hay una escuela para aprender a ser papá, a nadie nos enseñó a alguien a ser padres, pero le voy a decir algo muy especial, porque estoy hablando con padres creyentes, cristianos. Quienes levantaron la mano, ¿creen en Dios? Sí. ¿Tienen una Biblia? Sí. ¿Vienen a la iglesia? ¿Oran? ¿Tienen un devocional? Sí. Bueno, entonces no hubo una escuela para aprender a ser papá, pero la palabra de Dios nos muestra cómo ser papás. Además de la cantidad de testimonios de hombres como usted y yo, comunes, pero que con la disposición primero a creerle a Dios, y eso les permitió obedecer a Dios, pues marcaron una diferencia en su vida y en el destino de sus hijos. La Biblia nos marca, nos muestra vidas, podríamos decir, ejemplares en el ejercicio de la paternidad. De manera que para quien cree, ¿quién cree? Diga yo, ¿verdad? Bueno, el Señor nos da testimonio que es posible ser un varón, esposo y padre virtuoso, completo, verdadero, cuando se hacen evidentes los ajustes de la nueva naturaleza que Cristo está haciendo en su vida. Si no se hacen esos ajustes, mis hermanos, créame, usted puede decir que es cristiano de 3 capas, tejido a mano, pero si usted no obedece a Dios, difícilmente va a poder ejercer una paternidad conforme al modelo de Dios. Y como le decía yo al principio, ser padre es un privilegio, pero también es un compromiso que demanda una gran responsabilidad. Mucho más que ser una persona del sexo masculino que engendra una nueva vida. Eso no es ser padre. No es padre, de hecho, necesariamente el que engendra, sino el que cría, el que da ejemplo. Mire, ser padre es ser un hombre con convicciones de la gran responsabilidad que como varón adquiere desde el momento que se une a su esposa en matrimonio, para guiar, para formar, para proveer de una calidad de vida a su familia, asumiendo de antemano los compromisos que esto conlleva. Es lamentable ver varones que todavía quieren verse como solteros, que todavía quieren su tiempo, que todavía piensan que tienen la vida para ellos. Y no se dan cuenta que desde el momento en que se casaron, su vida no les pertenece. ¿Sí sabían eso o no lo sabían? Qué silencio tan expresivo. Por ahí dice un proverbio, el que calla otorga. Pero esto incluye a las mujeres, ¿eh? Tómelo también usted como un consejo. Mire, en el momento que nosotros tomamos la decisión de casarnos, la misma Escritura dice que somos uno con nuestra esposa, con nuestro esposo. Esto significa que somos harinita de otro costal, con nuevas responsabilidades, con nuevos compromisos, y que tenemos que hacer esto conforme a la voluntad de Dios cuando somos hijos de Dios, ¿verdad? Esto nos lleva a nos debe llevar a un pensamiento distinto. Si alguien cree que todavía puede hacer las cosas a su manera, yo le pregunto, entonces, ¿para qué se casó? Si hubiera quedado soltero. Así como que se quedan así. Sí, o sea, si usted todavía quería... el machismo mexicano está tan arraigado en el hombre que a veces aún como creyentes todavía traemos aquello de que la casada es mi esposa, ¿no? Y no, mis hermanos, los casados son los dos.
Y podemos creer con un verdadero pensamiento bíblico que el rol más distinguido, más noble que un hombre puede tener es ser padre. Además de ser un esposo amoroso y fiel de una sola mujer, de su esposa, que es la madre de sus hijos. Y debido a los tiempos que vivimos, mis hermanos, conforme pasa el tiempo, cada vez es más necesaria la presencia y el carácter de la imagen paterna, y los varones más que nunca nos debemos esforzar en cumplir esta noble tarea, ser padres de familia, y no tomarlo como una carga, ni como una obligación, sino como un privilegio. ¿Sabía usted que el Señor le vio con misericordia al privilegiarle con ser papá? No es bueno que el hombre esté solo, dijo el Señor, y le dio una ayuda idónea, y con ella le trajo además una familia para usted, mi hermano. ¿Qué más bendiciones puede pedir? Pero qué lamentable es menospreciar las bendiciones del Señor. Y la paternidad es una actividad que no solamente consiste con el deber de proveer y sostener a una familia, no, mis hermanos, es instruir, es guiar, es dar ejemplo a sus hijos. Representa una inversión a la formación de su carácter, de su toma de decisiones, la realización de su propia vida. Como padres cristianos sabemos que si estas funciones no las hacemos bajo la dirección, gracia y consejo del Señor, qué difícil va a ser establecer en la vida de nuestros hijos los principios que a ellos les van a permitir tomar buenas decisiones, entre ellas, la más importante, apartarse de lo que el mundo les va a ofrecer. ¿Y quién les va a dar el primer ejemplo de apartarse de lo que el mundo ofrece? Dígame quién. Otra vez diga yo, aunque no lo diga. No le saquéis, dice el Señor. De todas maneras los está viendo y ya lo sabe. Y usted, mujer, con todo respeto le digo, no le diga, ¿ya ves? ¿Ya ves? No se trata de eso. No es una enseñanza para hacer señalamientos. Es una enseñanza que nos compete como familia. ¿Qué es lo que el mundo ofrece a través de sociedades cada vez más corrompidas en favor de la modernidad y de la inclusión? Pues todo lo que va en contra del orden de quien, como nuestro Creador, sí sabe lo que nos conviene, sabe lo que te conviene a ti como padre y lo que le conviene a tus hijos. Y como padres debemos de colaborar de una manera muy estrecha con Dios y con nuestra esposa, porque somos colaboradores del Señor, mis hermanos, en la formación de nuestros hijos desde sus primeros días. Ahí cuando los niños empiezan a dejar el círculo protector de mamá y comienzan a descubrir su entorno de vida, ahí desde ese momento tener ese cuidado de estar con ellos. De repente pensamos que solamente la mamá se tiene que hacer cargo, y es la que hace todo. ¿Cuántos de los que están aquí cambiaron pañales? ¿Los lavaron? Bueno, no les tocó esa época, ¿verdad? De lavar pañales y tendederos de 30 metros, ¿verdad? Pero mis hermanos, las actividades del hogar, comenzando con la tarea de los hijos, es de los dos también. De manera que nosotros necesitamos estar bien conscientes que en nuestros hijos, nuestras niñas, nuestros niños, desde que comienzan contacto con el mundo, todo lo que depositemos en ellos se hará evidente a lo largo de sus días, a lo largo de su vida. Es decir, todo lo que tú siembres en ellos será lo que algún día ellos van a cosechar. ¿Qué quieres ver tú de cosecha en tus hijos? Eso es lo que tú tienes que sembrar. Es tener presente de que lo que tú plantes en su corazón a su tiempo dará fruto conforme a la semilla que tú le hayas sembrado. ¿Quién es el que va a sembrar la semilla? Tú. Yo, en mi caso, con mi propia familia. De ahí la importancia no solamente de guiar, sino de dar ejemplo, testimonio, porque algún día ellos van a tener que tomar sus propias decisiones, y qué mejor que lo hagan conforme al consejo de Dios. Mire, es una gran bendición que nosotros tengamos la oportunidad de tener hijos pequeños, ya con el conocimiento de la palabra de Dios. Hay quienes llegamos un poco tarde a la fe,
ya con hijos mayores y con situaciones que pasaron, y ¿qué te queda hacer? Solamente que vean tu cambio de vida, pedirles perdón y cambiar y darles ejemplo, aconsejarlos, llevarlos a ellos a la presencia del Señor, mostrarles el camino. Y yo voy a hacer una pregunta, ya ve que hago muchas preguntas. Como varón que ahora tienes una familia, ¿reconoces realmente los compromisos que adquiriste al casarte para formar un matrimonio, procrear hijos y tener una familia? O sea, ¿lo reconoces realmente? ¿O todavía estás vadeando un poquito como pensando en que tienes una vida por delante por tu cuenta? Y eso es bien fácil. Incluso romper con el mismo matrimonio. ¿Por qué? Porque tengo otros planes. Porque todavía tengo que lograr otras expectativas. ¿Qué no acaso estás completo? Mire, hay quienes todavía no se casan, pero pues están buscando esposas, a lo mejor andan de novios y quieren recorrer ese camino. Bueno, a ellos les voy a decir ahorita en este momento, ¿reconocen la magnitud del compromiso que están a punto de asumir como esposo, padre y sustentador de una familia? Cuando alguien se viene una pareja llega con su servidora, pastor, nos queremos casar y que nos empiece a preparar. Y, sí, ¿cómo no? ¿Qué cree que es lo primero que yo hago? Desanimarlos, pero en el buen sentido. ¿Cómo? Diciéndoles sus deberes, sus responsabilidades, el compromiso, la realidad de ser esposo, padre y jefe de familia a su debido tiempo. Y si con todo y eso dicen, yo le entro, entonces, pues ya le entró, ¿verdad? ¿Qué queda? Pero sí tiene que saberlo, alguien se los tiene que decir, a muchos no nos lo dijeron, pero sin embargo, por la gracia de Dios, aquí estamos. De manera que son responsabilidades que se tienen que cumplir cabalmente, y le voy a decir de qué manera. Primero, con un amor sacrificial. ¿Sabe cuál es el amor sacrificial? El que se entrega todo y uno simplemente queda con la satisfacción de lo que dio. Ese es el amor del Señor. Con mucho gozo, con mucho ánimo, con sabiduría y con firmeza. Ahí usted va a dar fruto. El fruto espiritual va a ser manifiesto en su vida para ejercer con sabiduría su paternidad, incluso sin dejarse llevar por sentimientos y emociones, que es lo que luego nos gana también a los varones. Cabales, firmes. ¿Qué es lo que espera el Señor que le demos a nuestras familias? ¿Y qué es lo que esperan nuestras familias que le demos nosotros como varones a ellas? Bueno, entre otras cosas, amor, protección, provisión, dirección, ejemplo. ¿Sí lo ha visto desde esa perspectiva? A lo mejor dice, ¿por qué no? Y escuché esto hace como 20 años. No, para firmarme, ¿verdad? Y casarme. Estas virtudes las podemos ver en hombres comunes que creyeron en Dios, como Noé. Vamos a ver ejemplos que nos permitan ver realmente que sí se puede ser un hombre virtuoso, un padre virtuoso, un esposo virtuoso. Mire, Noé vivió en medio de una perversa generación, en una crisis extrema de inmoralidad, y pese a ello sacó adelante a su familia, pero bajo el consejo de Dios. Una sociedad que se corrompía cada vez más, la violencia era evidente en todas sus expresiones, con toda su perversión moral, mentiras, deshonestidad, envidia, homicidios, robos, promiscuidad sexual, desviaciones. Parece que estoy describiendo lo que vivimos en la actualidad. Por eso el Señor dijo que como en los tiempos de Noé, Él vendría. ¿Usted cree que estamos viviendo una cosa parecida? Sí, mis hermanos. Y estamos viendo las señales que anteceden el regreso de nuestro Señor. Bueno, bajo esas condiciones, en ese mundo hostil, para poder ejercer una conducta conforme a la voluntad de Dios, bueno, por la fe, Noé fue un hombre justo en medio de la injusticia. Todo estaba en su contra también. Alguien podría argumentar que estos tiempos son tan difíciles que resulta imposible sostenerse en la fe y tener una vida apartada de pecado, conforme a nuestra nueva vida en Cristo.
porque es muy fácil para muchos varones, y estoy hablando de varones que se consideran cristianos, y yo no pongo en duda que sean cristianos, pero quizás no ha habido esa revelación, esa convicción de lo que representa ser padres. Pretextar la imposibilidad de conducir su vida y la de su familia conforme al orden de Dios, argumentando que por los tiempos, que por las situaciones tan difíciles, no es posible. ¿Alguien cree eso? Obviamente nadie me va a decir que sí, pero quizás alguien lo ha pensado, que estos tiempos son más difíciles que los tiempos pasados. Y no es así, mis hermanos. Solo son pretextos para justificar una vida cómoda o quizás hasta un pecado. Porque si bien es cierto que la maldad aumenta, ese es un hecho, lo dice la Escritura y lo vemos día a día, cada generación tiene su propio mal. Y lo único que vemos nosotros son nuevas formas de expresión de malicia, pero el grado de maldad es la misma. Se lo voy a decir en otras palabras. La corrupción de antes es la misma corrupción de ahora, solo que hoy es más sofisticada debido a la modernidad. Eso es todo. Pero no ha cambiado nada. La naturaleza del hombre sigue siendo la misma. El corazón del hombre sigue siendo corrupto, sigue siendo fraudulento. Y Noé fue un varón íntegro delante de Dios, esposo y padre de familia, que tenía anhelos que alcanzar, tenía compromisos que cumplir. ¿Y sabe qué fue lo que él hizo? Creerle a Dios. Y precisamente fue su fe la que le permitió obedecer su palabra sin cuestionarla. Y ahí es donde comenzamos a tener problemas. Sabemos que la palabra de Dios es luz a nuestro caminar, es la guía. Y se la pedimos todos los días: Señor, dame sabiduría, guíame, por favor. ¿Sí o no? ¿No es oración, varón? Sí. Y cuando el Señor le dice qué hacer, ¿por qué dice? Bueno, eso dice, pero pues es que yo, ya le quiere meter ahí la mano negra. Y no está bien, mis hermanos. Noé, un varón íntegro, no cuestionó, sus convicciones se hicieron evidentes, actuando conforme a las instrucciones que Dios le dio, a pesar del entorno en que vivía. A pesar del entorno, esto le permitió creer a Dios las cosas que podían ser hasta inverosímiles, como por ejemplo que destruiría toda la tierra, todo ser vivo. Imagínense lo que tuvo que creer él, que solamente él y los suyos se salvarían en un arca que debía haber construido con su propia familia bajo un diseño que cuando lo vio seguramente dijo: este es un reto. Si usted lee el libro de Génesis 6, capítulo 6, no vaya ahí, pero usted se va a dar cuenta de las instrucciones que le dio el Señor a Noé para construir esa arca. Además, ¿qué cree? Duró 120 años construyéndola, no fue cualquier cosa. Una obra que no solo puso a prueba su fe, su paciencia también, su fuerza, su fortaleza y su autoridad ante su familia. Se requería de mucha autoridad y de mucha credibilidad para que su familia le siguiera en una empresa tan grande, sin que ellos se desanimaran. Y le quiero preguntar, varón, esposo, padre, ¿desea que su familia no perezca bajo las influencias del mundo y alcance la vida eterna? ¿Sí lo desea? ¿Sí puede decir que sí? Pues entonces debe ser firme en sus convicciones de su fe y obediencia al consejo de Dios. Esa es la solución. O sea, no se trata de esperar fórmulas, así como revelaciones. Señor, dime, revélame, dime cómo le hago. Ya está escrito. Lo que pasa es que no nos gusta. ¿Por qué? Porque tiene que sacrificar algo. Aquí hay negación. Vaya conmigo a Génesis 6, por favor. Nada más fue la introducción, vamos a empezar de lleno. Génesis 6, a partir del versículo 12. Dice de esta manera, ¿ya lo tiene? Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo Dios pues a Noé: he decidido poner fin a todo ser,
porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y he aquí que yo traigo, versículo 17, me voy a brincar un poquito los detalles, vaya al 17. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Versículo 21. Y toma contigo de todo alimento que se come, almacénalo, y servirá de sustento para ti, para ellos. Está hablando de los animalitos que iban a entrar ahí. Dice, y lo hizo así Noé, hizo todo conforme a lo que Dios le mandó. O sea, omití un poquito los detalles para no alargar mucho, pero usted sabe de lo que estamos hablando. Qué gran obra física para poder alcanzar salvación. Pero ¿sabe cuál es la bendición de la gracia para nosotros? Que no tenemos que construir nada. Ya todo fue hecho por Jesucristo. Y basta con solo creer para que usted guíe a su familia a esa arca de salvación, donde usted y su casa, bajo su consejo, sean librados de la influencia del mundo y finalmente de la condenación eterna. Solo creer, pero creerle a Dios, porque cualquiera cree. Cualquiera le pregunta si cree en Dios, va a decir que sí, pero no solo crea en Dios, créale a Dios. Dios miró con agrado en la fe de Noé, al ver que guardaba su corazón en fidelidad, en amor, en esperanza en Él, y le revela la destrucción del mundo a través de un diluvio, algo que también era imposible de creer. ¿Por qué cree? Porque nunca había llovido. De hecho, no conocía la lluvia como tal. La Escritura habla de un suave rocío que bañaba la tierra. Sin embargo, Dios había determinado abrir los cielos y derramar un juicio. Y eso es lo que está sucediendo en la actualidad. El Señor extendió la gracia a Noé para que su familia fuera bendecida a diferencia de las familias de quienes se seguían dejando llevar por la corriente del mundo en medio de una sociedad sin Dios. Y en la actualidad igual, mis hermanos, el Señor sigue extendiendo su gracia. El Señor dio a la humanidad de aquel entonces un periodo de gracia de 120 años. El tiempo durante que se construyó el arca para que creyeran, para darles la oportunidad que se arrepintieran. ¿Y qué cree que hicieron? Se burlaron. Primera de Pedro 3:20 dice que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando en los días de Noé la paciencia de Dios esperaba mientras se construía el arca. En esta arca fueron salvadas a través del agua pocas personas, es decir, 8. Solamente Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Y Noé, como hombre de fe, recibe del Señor esa revelación, y como padre que buscaba el bien para su familia, ¿qué fue lo que hizo? Obedecer a Dios. Y ahora, como hombre de fe, usted, papá, desea lo mejor para su esposa y sus hijos. ¿Qué o cuál debería ser su mayor anhelo para que usted pueda sacar adelante su casa? Pues hacer la voluntad de Dios. O sea, su anhelo, no tarea, anhelo, debería ser buscar hacer la voluntad de Dios, porque sabe que en esa voluntad está la salvación para usted y para su casa. Encaminar todos sus esfuerzos para que su familia alcance la plenitud de vida, tanto en la tierra como en los cielos. Contrario a lo que define el mundo, que como en el tiempo de Noé, solamente era hacer lo malo delante de Dios. Mire, estas personas, este entorno de Noé, al ver a Noé con toda su familia construir el arca en medio del desierto, al mismo tiempo Noé les anunciaba el juicio, la necesidad de arrepentirse, pero se burlaban de él. En 2 de Pedro 2:5 dice:
Y si tampoco dejó sin castigo al mundo antiguo, pero preservó a Noé, heraldo de justicia. ¿Qué es un heraldo de justicia? Un pregonero de la palabra de Dios, un evangelista. Dice, junto a otras 7 personas, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. O sea, las cosas se están volviendo a repetir, porque están profetizados de esa manera. Por eso este tiempo no es diferente. Y la mayoría de las personas no ven su vida bajo la voluntad de Dios. Ellos solamente se ven satisfaciendo sus deseos carnales y burlándose de quienes dejan todo en las manos de Dios. No se niegan a seguir las influencias del mundo, los moldes humanos, y se burlan de quienes lo hacen. ¿Quiénes de los que estamos aquí han sufrido esa burla, ese señalamiento, porque ahora usted piensa distinto, porque no sigue lo que los demás siguen haciendo, o que dejó de hacer lo que antes hacía? Bueno, es lo mismo. Y Noé, durante 120 años junto con su casa, construyeron lo que bajo el diseño de Dios salvaría sus vidas. Un padre virtuoso que se pone bajo la voluntad de Dios puede ver su vida a futuro, su matrimonio, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, lo que el Señor le dé, mi hermano. El varón que ama a su familia, busca el bienestar de su casa, pero lo hace obedeciendo a Dios, porque sabe que es la única manera. De manera que si como esposo y padre desea que su familia disfrute de las bendiciones de Dios, ¿qué necesita? Caminar en el orden de Dios, en esa obediencia que da libertad, mis hermanos. ¿Y por qué digo que también nuestras hermanas se tienen que poner así como un poquito a entender este mensaje? Porque van de la mano con su esposo. Cuando el varón obedece la palabra de Dios y la pone por obra, ¿qué cree que le da delante de su familia? Credibilidad, y le da autoridad. ¿Por qué? Porque vive congruente a su fe. Es decir, es coherente entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Y como hablábamos en el sentido de la autoridad en la iglesia, quien ejerce autoridad lo hace haciendo crecer a los demás por medio del ejemplo. Y en la casa no es distinto. El que ejerce la autoridad, el padre de familia, debe enseñar, ayudar y animar a desarrollar a sus hijos, a quienes están a su cuidado y responsabilidad, para hacerlos crecer. Por eso es vital que papá se constituya en el principal ejemplo de sus hijos, siendo evidente en todo su entorno de vida. Alguien que en su trato con ellos, en sus expresiones, en su manera de hablar, su manera de reaccionar, de decidir, sus hijos vean a alguien que tiene temor de Dios, que desea caminar con Dios. Ese va a ser su mejor ejemplo. Por eso es muy bueno que los hijos se sientan orgullosos de sus padres, del resultado de su conducta. Así es como van a desarrollar también ellos su vida social, laboral, moral y espiritual, de la manera como lo vean a usted, porque usted va a ser su ejemplo. Alguien aquí podría decir, de la manera como yo vivo, como padre de familia y como esposo, mis hijos tendrían que ser, porque es el ejemplo que les doy. ¿Alguien está convencido y seguro que así como vive, así como piensa, así como actúa, es lo que sus hijos necesitan para sacar adelante su vida? ¿O hay que arreglar algo? Medítelo. Vamos a ver un ejemplo de alguien que hizo sentir orgulloso a su hijo. Vaya conmigo a Primera de Reyes 9:4. Recuerde que estoy leyendo una versión actualizada de Reina Valera por la forma de la expresión literaria, gramatical. ¿Cuál es el entorno de Primera de Reyes 9:4? Pues David ha partido con el Señor. Y ahora el Señor está hablando con Salomón, su hijo, que está a punto,
de tomar el reino de Israel. Y el Señor le dice a Salomón: en cuanto a ti, si andas delante de mí como anduvo tu padre David, con integridad de corazón y con rectitud, haciendo todas las cosas que te he mandado y guardando mis leyes y mis decretos, ahí yo me voy a detener un poco. Porque hay quienes dicen: pero ¿cómo el Señor habló también de David si fue un pecador? Actor intelectual de un crimen, adúltero. ¿Sí? Pero David se arrepintió. Y a partir de su arrepentimiento, precisamente sin haber justificado en nada el pecado que cometió cuando fue confrontado por Natán, a partir de ahí su vida cambió totalmente. Por eso el Señor desde mucho antes expresó que tenía un hombre conforme a su corazón para hacerlo rey, porque conocía el corazón de David. Mi hermano, el Señor conoce tu corazón y todos tenemos muchas fallas, pero si usted llegó a arrepentirse y a partir de su arrepentimiento, de su nuevo nacimiento, su vida cambió radicalmente y ahora usted ejerce la integridad delante de Dios, ese es el ejemplo que el Señor necesita para que usted le dé a sus hijos. Y aquí imagínese a Salomón escuchando del mismo el Señor: si yo anduviere como mi papá. Cuánto orgullo del hijo de decir: yo quiero ser como mi papá. Que Dios hable así de mí. ¿Dios habla así de usted? Yo esa pregunta me la hago. No creo que porque estoy de este lado yo estoy pensando en que yo sí. Es algo que me cuestiono todos los días. Y le dice a Salomón: si tú cumples, si tú eres íntegro como tu padre, dice el versículo 5, entonces estableceré para siempre el trono de tu reino sobre Israel, como prometí a tu padre David, diciendo: no te faltará un hombre sobre el trono de Israel. Pero si tú eres, si llegas a ser como David, tu padre, ¿será que fue un estándar muy alto para Salomón o podía hacerlo? ¿Qué cree usted? Lo que está diciéndole el Señor a Salomón es que se puede ser un hombre íntegro. Y también nos lo está diciendo a nosotros. De ahí que papá debe mantenerse cercano a sus hijos. ¿Por qué? Porque sus hijos le necesitan. Él es el ejemplo, es el Superman. Los hijos siempre tienen un modelo. Y les pregunto desde chiquitos y lo primero que dicen: yo quiero ser bombero. O yo quiero ser un superhéroe. Ya no hablan de Superman, ya se murió. Ahora hablan de muchos héroes raros. Pero qué bueno que el niño dijera: yo quiero ser como mi papá. Mi modelo es mi papá. Por eso tiene que ser cercano a sus hijos. No es fácil, mis hermanos. Ahora, por los tiempos que vivimos, a causa de las diversas actividades, tanto de papá, de los hijos, el trabajo de la casa, actividades, horarios, distancias, sí, quizás no es tan fácil, pero no es lo importante a veces la cantidad de tiempo, sino el tiempo de calidad que usted le ofrezca a sus hijos. Que sus hijos sientan que están pendientes de ellos, que se preocupa por sus necesidades. Platique con ellos, pregunte por sus gustos, sus relaciones, esté al tanto de ellos. Ellos lo necesitan. ¿Sí lo cree o no lo cree? Y si usted le pregunta a su hijo, a su hija, le va a decir que lo necesita. Así es como un padre ejerce autoridad sobre sus hijos, no con la violencia, no con el grito, sino ayudándoles a crecer fuertes, sanos, no solo en el aspecto físico, también moral, espiritual, intelectual y emocionalmente. Necesitan crecer de su mano, socialmente ser dirigidos de una forma sana bajo el modelo de Dios. Noé y su esposa tenían 3 hijos varones: Sem, Cam y Jafet. Ellos estaban casados y junto con sus esposas, fíjese, construyeron el arca, sabiendo que solamente ellos iban a ser los únicos tripulantes humanos y pues los únicos sobrevivientes de la destrucción. ¿Se ha preguntado por qué la Escritura no dice que su familia se negó a ayudarle o se rebeló en contra de Noé? ¿Por qué cree? Porque Noé tenía autoridad, era un hombre fiable, tenía credibilidad en su hogar.
Era un padre y un esposo digno de seguir, digno de imitar. Y la obra era muy grande y no le dijeron: no vamos contigo, al contrario, te apoyamos, porque eres mi modelo, eres de fiar. ¿Usted cree que necesitamos esa credibilidad en nuestra casa, mis hermanos, varones? Sus hijos sabían que su papá era confiable, podían seguirle. Creyeron que la obra que estaba haciendo era para bienestar de ellos y de sus familias. Así que trabajaron 120 años bajo la misma presión social. También se burlaban de ellos. Imagínense lo que era estar construyendo un arca en medio del desierto cuando no existía el agua en ese lugar. Y a veces el Señor nos manda a hacer cosas que parecen inverosímiles, pero necesitamos aprender a creerle al Señor. Por eso la realidad de muchos hogares cristianos es muy diferente. A Noé le siguieron sus hijos en una obra de una magnitud impresionante. Sin embargo, hay papás que no pueden conseguir siquiera que sus hijos hagan los deberes de su casa. Hasta para lavar unos trastes no tienen la manera de decirles: haz tu cama. Bueno, no haz, así se dice, ¿verdad? Tiéndela. Y mucho menos que los sigan a la iglesia. Y le voy a decir una cosa: seguir a la iglesia no es traerlos de la mano, arrastras, no. Que tengan la convicción que ellos necesitan, porque usted les está dando el ejemplo de lo que representa la palabra de Dios en su vida. Yo quiero lo que mi papá tiene, se me antoja ser como mi papá. Tenemos que ser antojosos a nuestros hijos, porque la incongruencia entre lo que se dice y lo que se hace siempre será un motivo para no ser confiable, para que la gente, para que los que están en nuestro entorno no se atrevan a seguirnos voluntariamente. Pero cuando hay firmeza, cuando hay fe, cuando hay congruencia, entonces van a ser en su corazón el deseo de seguir los pasos de un hombre íntegro, honesto, recto. Regresemos al arca. Génesis 7:15. ¿Por qué están tan callados hoy? Acuérdense que son palabras de consuelo. Génesis 7:15. Y vinieron al arca a Noé de dos en dos de todos los seres que respiran, vinieron macho y hembra de todo animal, como Dios le había mandado. Y mire lo que dice: y el Señor, ¿qué hizo? Cerró la puerta. Esa frase, mis hermanos, es muy impresionante. El Señor cerró la puerta. ¿Y sabe usted que el Señor puede cerrar la puerta cuando Él quiera? El Señor cierra la puerta del arca con solo 8 personas y una gran cantidad de animales. Y aunque quizás el trabajo fue agotador para alimentarlos, mantener el arca habitable, lo más importante es que Noé protegió a su familia y la mantuvo a salvo. Eso fue lo importante. ¿Qué pasó adentro de esa arca? ¿A qué olía? ¿Qué pasaba? ¿Cuánto trabajo? Pero proteger a la familia, mis hermanos, es lo más importante. Y esa es la función natural de toda criatura viviente. Aún los animales más salvajes protegen a sus crías. Y usted lo sabe. Por naturaleza, las protegen, las cuidan, dan su vida por ellas. Por eso es inconcebible cómo algunos padres actúan y toman decisiones con un evidente descuido o menosprecio por la vida del futuro de sus hijos, como si no les interesara. Y con pretextos, a veces por el trato o el ejemplo que recibieron de parte de sus padres: no, pues es que a mí me trataron así. Lo que pasó en el pasado. Por ese pasado intentan justificar el maltrato a sus propios hijos. ¿Qué acaso no tenemos un pasado perdonado y un presente diferente y un futuro asegurado, mis hermanos? ¿Que tu pasado no tiene ya un lugar para que tú puedas vivir la plenitud en Cristo? Tus hijos no tienen que pagar por las cosas que tú viviste, ni por las que tú haces.
Dice la Escritura, los padres comieron las uvas agrias, ¿acaso los hijos heredarán la dentera? No, mi hermano. De manera que si ese cuidado y sentido de protección es algo que de manera natural surge del corazón de los papás, imagínese por qué será tan frecuente comprobar descuido en niños, adolescentes, jóvenes, abandonados, y no precisamente por ausencia o por escasez económica, no, sino por falta de atención. De hecho, el que usted le dé todo a sus hijos no es una manera de amarlos, quizás es una manera de echarlos a perder. Y lo más lamentable es cuando ese descuido viene de padres que se dicen cristianos, a pesar de lo que ya saben, a pesar de lo que estudian. En Mateo 7:9, en ese sermón tan precioso de la montaña, con una riqueza impresionante de sabiduría del Señor, el Señor hace unas preguntas y dice: ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente. ¿Quién? O sea, es una pregunta lógica. ¿Quién haría eso? Usted no le daría a su hijo una piedra si le pide pan, ¿verdad que no? Pero fíjese que a veces hay pan que parece piedra por la manera como se les da. No, pues si eso es lo que quieres, si nada más para eso sirvo, además ahí está la comida, para eso trabajo, por eso me mato. No, mi hermano, usted no puede echar en cara ni dar de esa manera aquello que simplemente es su obligación. Hay pan que parece piedra. Esto que acabamos de leer habla del cuidado de Dios, Dios de nuestro Padre eterno, hacia sus hijos. Y nos enseña cómo deben ser suplidas las necesidades de los hijos, donde papá es un protector responsable que da la vida por ellos. Eso fue lo que nos enseñó el Señor con su ejemplo. No ser la piedra de tropiezo que les marque para siempre. Ejercer bien la paternidad es dar ejemplo y testimonio, y eso afirma el carácter, la personalidad de los hijos, les da seguridad, sobre todo cuando llegue el tiempo de tener su propia familia. Proverbios 27 dice: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Mi hermano, ¿usted quiere que sus hijos sean dichosos? ¿Qué tiene que hacer? Caminar en integridad. Por eso no es de sorprender que cuando se hace de lado la palabra de Dios o cuando no se conoce, la rebeldía, la violencia y la desviación de muchos jóvenes se debe a la falta de atención de parte de sus padres, y empiezan a buscar afuera lo que no tienen en casa. Pero imagínense cuando usted es el papá que juega con ellos, que platica, no estoy diciendo que se pierde el respeto, pero sí puede hacer amigo de sus hijos. Aquí yo conozco hermanos que se llevan con sus hijos de tal manera que los veo que hasta conviven de la misma forma, juegan de la misma manera, les gustan los mismos deportes. Los papás están influyendo en sus hijos para cosas sanas, y eso es bueno. Pero cuando no tienen en su casa aquello que necesitan, lo buscan afuera y caen en las manos de depredadores, literalmente, mis hermanos, que se aprovechan de su condición, ya que los inducen a vicios, a inmoralidad sexual, a cualquier cantidad de cosas. ¿Y sabe por qué lo toman ellos? Porque es una fuga, precisamente por lo que no tienen en casa o por lo que los oprime en casa. ¿Se acuerda cuando hablábamos de que padres no irriten a sus hijos para que no se desanimen? Eso dice la Escritura. Por eso un padre tiene que ser no solamente confiable y protector, pero tiene que tener confianza con sus hijos para saber acerca de ellos. Hablar con libertad. Mire, cualquier tema puede usted platicar con sus hijos. Ya no estamos en los tiempos de antes donde había ciertos temas que, no, a la esposa, pues tú hablas de,
de eso con él o con ella. Yo no. No, mi hermano, ya las cosas vienen hasta en los libros de primaria. No hay nada oculto. Y qué mejor que lo aprendan de su parte, que tengan confianza, para que se den cuenta que usted está al tanto de sus dudas, de sus necesidades, y apoyar así a sus hijos, a sus hijas, cuando empiezan a surgir los cambios propios de su crecimiento, afirmar su identidad sexual. ¿Y sabe a lo que me refiero? Por las corrientes que este mundo ahora se están desarrollando hasta de manera legal, que se desarrollen sanos dentro y fuera del seno familiar. Regresemos al arca. Pasaron 40 días y 40 noches en medio de un terrible diluvio. ¿Se puede imaginar usted 40 días con sus noches trabajando de una manera impresionante y aparte afuera con el mover del mar, truenos, relámpagos, lo que ahorita queremos, ¿verdad? Pero que no hay. Ellos no sabían cuánto iba a durar. Nosotros lo sabemos porque dice la Biblia 40 días y 40 noches, pero ellos no sabían. Para ellos era un día y otro día y otro día. Pero además hay otra cosa. Eso fue lo que duró el diluvio, pero no fue el tiempo cuando ellos salieron. ¿Sabe cuánto tardaron todavía en salir? 150 días más, hasta que las aguas bajaron, hasta que el arca llegó al lugar seguro, y entonces el Señor abrió la puerta. Pero pasaron una prueba, juntos, diga, juntos. Ahora imagínese a Noé y su familia saliendo del arca, viendo el firmamento. ¿Qué siente usted cuando se baja baje tantito el cubrebocas y hágale? Así le hicieron ellos. Tenían ahí un cubre todo con el arca. Si por un cubrebocas sentimos bonito cuando entra el aire, ¿se imagina después de estar hacinados ahí con todos esos animalitos? Y hasta ellos mismos, ¿no? Todos en su jugo. Imagine la sensación. Ahora son libres, ahora están sanos, ahora están vivos. ¿Qué debieron haber pensado? Empecemos a reconstruir la vida. Ahora esto es lo más importante, hacer las cosas. Aquí está mi familia, contamos con los recursos para comenzar de nuevo. Creo que era importante eso. Y eso cualquiera lo pensaría. Ya estoy del otro lado. Pero ¿sabe lo que hizo Noé? Decidió primero darle la gloria a Dios. Noé sabía que ahora había más que agradecer a su Señor, más que antes. Así que levanta un altar de adoración, alaba al Señor. Un padre virtuoso, un hombre completo de Dios, no solo protege y provee, sino que da ejemplo a sus hijos en cuanto a ser agradecidos a Dios, y los lleva a alabar a Dios junto con toda su casa. Génesis 8:18 dice: entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales, todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. ¿Y qué dice después? Y percibió Jehová olor grato. ¿Qué cree que representa ese olor grato para el Señor? La obediencia de Noé. Era todo. La fe de Noé. Y ahí el Señor establece una promesa. ¿Sabe qué? El Señor honra la obediencia de sus hijos. ¿Sí sabe usted eso? Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. O sea, ya sé que son malos, ya sé que tienen un corazón desviado, pero no vuelvo a destruirlos de esta manera. Fíjese a lo que lo llevó el Señor de ver a su siervo Noé. Un hombre virtuoso no solamente bendice su familia, bendice su entorno, mis hermanos. Y dice: no volveré a hacerlo, ni volveré a destruir a todo ser viviente como he hecho. Dice: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega. Está hablando de alimento, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche.
O sea, no volveré a hacerlo hasta que venga mi Hijo a hacer justicia. Y es el que estamos esperando, mis hermanos. Y este es el tiempo que estamos viviendo. De manera que como padres cristianos que confiamos en las promesas de Dios, podemos sacar adelante la vida de nuestra familia, de nuestros hijos, pero mostrándoles el camino de la fe. No hay para dónde hacerse, mis hermanos, enseñándoles su palabra. Pero, y en este pero convencidos que somos los primeros que debemos practicarla. ¿Por qué? Porque vamos a ser el modelo viviente donde verán los valores como la fe, el respeto, la integridad y todo lo que ellos necesitan. Sí, el modelo es Cristo, pero ¿quién cree que es el modelo viviente para sus hijos? Vuelvo a decir yo, aunque no lo he dicho ni una vez. Dije de los hombres. Bueno, las mujeres también, dijimos que era para todos. Pero sí, los hombres así como que ahorita se están. Y es que yo sé que lo está, como María, lo están guardando todo en el corazón. Vamos a ver otro evento de la vida de David, donde podemos ver precisamente la importancia de alguien que se preocupó por dejar un legado a su hijo. Y no estoy hablando de un legado material ni físico. Primera de Reyes 2:1, por favor. Primera de Reyes 2:1. ¿Ya lo tiene? En los últimos momentos de su vida, el rey David le recomendó a Salomón su hijo: estoy por recorrer la senda de todos los mortales. ¿Sabía usted que algún día todos vamos a caminar por ahí? Bueno, le dice a su hijo: ánimo y pórtate como todo un hombre. ¿Se fija la palabra que usa? Cumple los mandamientos del Señor tu Dios y no te apartes de sus caminos. Sigue sus sendas y cumple con sus leyes y preceptos tal y como están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. La obediencia tiene recompensas. Dios no es deudor de nadie y Dios honra la obediencia de sus hijos y nos prueba. Así que como padres creyentes sabemos que todo es por gracia y misericordia, empezando por la vida misma. Por tanto, darles a nuestros hijos el conocimiento de la palabra, mis hermanos, va a ser nuestro mayor legado. Y con el ejemplo, mostrar temor, amor y dependencia de Dios. Eso nos va a dar credibilidad delante de ellos. Y como solamente de Dios obtendremos la sabiduría para lograrlo, pues los primeros que la tenemos que poner por obra somos nosotros. Así nuestros hijos podrán ser dirigidos, enseñados en los caminos del Señor, para que cuando ellos a su debido tiempo le reconozcan, bueno, Él forme parte de todas sus decisiones, las que algún día habrán de tomar. No se desespere si su hijo ahorita todavía no camina por las sendas del Señor, pero siembre en ellos esa palabra y sea ejemplo de esa palabra. Usted haga su parte, mi hermano. No sea como los que dicen: tú haz lo que yo te digo, no lo que yo hago. No, mi hermano, es con el ejemplo. Dice Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, ¿qué? No se apartará de él. Para concluir, está interesante la enseñanza, pero creo que hemos aprendido bastante de lo que el Señor quiere para nosotros los padres. La historia de Noé tal como la estamos viendo, porque hay mucho más que rescatar, no solo de Noé, sino de muchos personajes de la Escritura. ¿Recuerda usted, por ejemplo, a Jairo, aquel hombre importante del Sanedrín que fue a ver a Jesús y le dijo: Jesús, mi hija está muriendo, ve por favor? Y él tuvo que quitarse todos los prejuicios, porque él era un escriba, era un hombre importante del Sanedrín, de los que criticaban a Jesús. Y sin embargo,
pasa por ahí un evento con la mujer que le toca el manto y se distrae y alguien le dice: ya deja al maestro, tu hija ha muerto. Y le dijo: finalmente tu hija no ha muerto, solo está dormida. Mi hermano, necesitamos aprender cómo la palabra nos muestra diferentes aspectos de la paternidad. En Noé, el ser esposo y padre es el testimonio de un hombre que por la fe, al poner a Dios por encima de todo lo que él creía, bendijo a su familia. Él sabía que no había otra manera de bendecir a su familia, no había otra manera de salvar a su familia que no fuese bajo la voluntad de Dios. Y hoy, mi hermano, por la misericordia de Dios, aún hay un arca, se llama Jesús. En Él podemos tener puesta toda nuestra confianza, podemos depositar toda nuestra confianza para llevar a nuestros hijos, a toda nuestra familia, a esa arca. Que suban a esa arca, porque llegará el momento en que el Señor cerrará la puerta otra vez y todo va a ser destruido, mis hermanos. Y solamente quienes estén en Él serán salvos. ¿Cuál es entonces el mayor legado? La palabra de Dios. Siémbrala en tus hijos y afírmala con tu conducta. Y este es un llamado a toda la familia. Papá, mamá, el orden de Dios tiene que estar dentro de tu casa. No salgamos del orden del Señor. Papá, cumple con tu deber, tu compromiso, tu obligación, tu responsabilidad. Toma tu lugar. Mujer, no trates de tomar el lugar de tu esposo. Respétalo, apóyalo y ayúdalo. Ese sí es tu deber. Y sé la mujer virtuosa que también el Señor espera de ti, porque también tienes que dar un ejemplo. Solamente es lo que nos va a dar oportunidad de llevar a nuestros hijos al arca. Yo le voy a invitar a que oremos al Señor por sabiduría para ser los padres que nuestras familias necesitan. Le voy a pedir a los papás que se pongan de pie, solo los papás, solo los papás. Y vamos a bendecir a nuestros hermanos, padres de familia. Voltea a ver a su papá, a su esposo, a la persona que está ahí y bendígale con todo su corazón. Acérquese a él, abrácelo. Párense, familias. Quería primero que se mostraran los padres. Ahora las familias, únanse, abrácense y les traigo a sus hijos para que ellos estén con ustedes en este momento. Vamos a ponernos todos en nuestros pies. Y quienes no tengan ahorita en este momento a su papá físico o a su familia, la oración llega al corazón del Señor. Recuerde a su papá, si aún lo tiene, a esa persona amada, y como familia abrácense y pidámosle sabiduría al Señor. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la bendición que nos diste a los varones de ser padres, de ser hombres con el privilegio de haber procreado vida. Y ahora sabemos, conocemos el compromiso que representa para nosotros, la responsabilidad de sacar adelante a nuestros hijos, pero con tu palabra. En este momento, varón, padre de familia, si tú tienes algo que expresarle a tu familia en lo corto, si tienes necesidad de darle gracias a Dios por tu familia, hazlo. Si tienes necesidad de pedirle perdón a Dios porque has descuidado tu familia, tus obligaciones, hazlo. Si tienes que bendecir a tu familia, hazlo. Padre, ponemos delante de ti cada varón, cada familia aquí representada.
Gracias porque tú con tu palabra nos muestras los caminos perfectos, Señor, las sendas correctas, para que nuestra vida sea de acuerdo a lo que tú estableciste desde el principio. Gracias por mostrarnos que se puede ser un hombre virtuoso, un hombre de verdad, un padre ejemplar, un esposo amoroso, pero cuando ponemos nuestra vida bajo tu voluntad, cuando tu palabra es nuestra guía, cuando tú eres el que muestra el camino y lo seguimos. Ahora ustedes, hijos que están con sus padres, bendigan a su papá, díganle: te amo, perdóname porque te he desobedecido. Esposa, dile a tu esposo: cuenta conmigo para que saquemos adelante nuestra casa. Padre, escucha la oración de tus hijos. Aquí están estas familias representando todo tu pueblo, Señor, porque todos tenemos necesidad de ti. Danos tu consejo, sigue extendiendo tu misericordia, danos de tu gracia. Guárdanos de todo mal, Señor, porque los tiempos son malos. Pero sabemos que tú estás pendiente de nosotros como el Padre amoroso, el Padre protector y sustentador, que desde los cielos viertes tus bendiciones, tu protección, tu provisión, tu cuidado, Señor. Y por eso confiamos en ti. Y sabemos que sin ti nada seremos. Sabemos que sin ti nada podremos hacer. Así que, Señor, que haya convicción en la vida de mis hermanos varones, padres de familia, de que solamente tomados de tu mano podrán sacar adelante la vida de sus hijos, de toda su casa, para que juntos entren a esa arca y contemplen la eternidad unidos para siempre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Guárdanos de todo mal. Sigue dándole a mis hermanos sabiduría, gracia y convicción para caminar tus caminos, Señor. Y bendice en este día y en todos los que vienen a cada familia, a cada varón, a cada esposo, a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.